Yo me llamo Gloria Hernández, soy parte del equipo de la Radio Raíces y con Joaco, mi compañero, tenemos aquí un espacio que se llama Utopías en el Viento. Y lo mío es un espacio dentro de ese espacio que he pensado que se puede llamar La vida cuenta. Y porque mi misión es contarte cuentos, hacer narraciones, historias, esas cosas. Y hoy día vinimos con Rocío aquí a este arroyito, el arroyo Las Lumas. Sé que otras personas les llaman por otros nombres aquí en nuestro vecindario. Y este arroyito está por su orilla todo verde, seguramente viven bichitos ahí entre medio de las piedras, pero a lo que yo quiero que nos acerquemos hoy día es a uno de estos árboles. Y allí vamos a empezar a acercarnos al corazón de este cuento que en un rato más te voy a contar. Vamos al árbol. Por aquí tenemos varios árboles de distintos tipos. Entonces quiero preguntarte, ¿tú tienes algún árbol que sea cercano para ti? Quizá en tu patio hay algún árbol, quizá afuera en la calle, o no sé, si vives en el campo, tal vez estás cerca de un bosque o estás mucho más familiarizado probablemente con los árboles. Y ¿lo has observado a ese árbol cercano para ti? Si no lo has hecho, te invito a hacerlo, a fijarte cómo son sus hojas, por qué las hojas de un árbol son distintas de las de otro árbol, por qué algunos son gigantes, muy grandes, otros, aunque sean adultos, son más desparramados, algunos son súper espigados. Mm, ¿Cuántos años tendrá ese árbol en el que tú estás pensando? ¿Existía ya cuando tú lo conociste? Quizá tú mismo has plantado un árbol. También podemos pensar con quién se comunica, con quién convive ese árbol, sea por sus ramas. Llegan algunos bichitos, tal vez algún tipo de pájaros. Se acaba de escuchar un pajarito por aquí. Entonces, ¿con quiénes convive ese árbol? Tal vez por sus raíces. Aquí está muy cerquita del arroyo. Probablemente sus raíces beben del arroyo. ¿Con qué bichitos, con qué animales convivirá el árbol en que tú estás pensando? Y tal vez incluso, así como hay pájaros, yo ayer vi un gato por aquí, tal vez también hay bichitos muy pequeños. Y probablemente esta tierra que está por aquí debe ser especial, porque esto siempre está verdecito. Por allá se ven unos pastos secos, lo veo yo, pero aquí probablemente algo, esta convivencia de todos estos seres hace que puedan vivir y crecer estos árboles. Y otra cosa en la que quisiera que pensaras hoy día, ¿has pensado alguna vez en la diferencia entre un bosque y una plantación de árboles todos iguales, como un monocultivo de pinos, por ejemplo? ¿Qué sucede ahí? Este primer momento, antes de que lleguemos al cuento, era para que podamos ir acercándonos un poco a los árboles. Y piensa en tu árbol. Y si todavía sientes que no tienes una relación cercana con un árbol, te invito a conocerlo, a observarlo, qué va pasando con él a través de las estaciones, a través del tiempo. Hazte amigo de un árbol. Quiero contarte un cuento sobre Wangari.
Esta es una historia verdadera. Wangari era una mujer que amaba los árboles. Se la llegó a llamar la mujer árbol. Y te lo voy a contar a través de este cuento que escribió Janet Winter. Wangari. Wangari vive en su pequeña aldea a los pies del gran monte Kenia. El monte Kenia es uno de los más grandes de África. Tiene distintos paisajes, hasta glaciares tiene en su cima. Pero junto a la aldea de Wangari está el bosque. Y ella lo conoce desde que nació. Wangari solía ir al bosque a pasear, a jugar y también con su madre. Ellas, como todas las mujeres de la aldea, iban allí a recoger la leña, la cargaban a sus espaldas y la llevaban hasta sus hogares para poder cocinar. Wangari observaba cómo los árboles eran distintos unos de otros, le gustaba cuando se movían las hojitas y el sol pasaba entre medio. Y también Wangari disfrutaba mucho encontrarse con los pájaros que revoloteaban alrededor de ellas o se quedaban en las copas de los árboles. Distintos tipos de pájaros. Ella amaba todo eso. Wangari y su madre cultivaban junto a su casa. Cultivaban la batata, que es como una papa dulce y súper nutritiva para el cuerpo. Ellas también cultivaban el choclo y también cultivaban la caña de azúcar. La tierra allí era negra, fértil. Lo que ellas sembraban crecía maravillosamente. Si bien a Wangari le gustaba todo esto que te estoy contando, a ella también le gustaba harto estudiar. Y cuando terminó en la escuela de su aldea, se ganó una beca. Hizo un largo viaje y se fue a una gran ciudad a estudiar. Y allí estudió por 6 años. 6 años en que ella recordaba todo lo que vivía en su aldea, recordaba su bosque, recordaba ese maravilloso monte de Kenia, hasta que llegó el día de regresar. Cuando Wangari llegó, ¿qué ha sucedido acá? Pensaba, ¿dónde están los árboles? Los árboles habían sido talados, o sea, habían sido cortados cerquita de su base. Y la tierra se había vuelto ploma, dura, seca, y ya no cantaban los pajaritos. ¿Dónde están los pájaros?, decía Wangari. Y también Wangari veía con preocupación cómo las mujeres de su aldea ahora ya no podían recoger la leña para cocinar en el bosque cercano. Tenían que viajar kilómetros y kilómetros con la leña a cuestas, que les parecía que cada vez eran más grandes y más pesadas y se cansaban mucho más que antes. Ni tampoco podían cultivar ni el choclo, ni la batata, ni la caña de azúcar. Todo esto pasaba porque querían construir por todas partes grandes edificios. Y Wangari pensaba, ¿es que acaso un día todo Kenia
se va a convertir en un desierto. Y estaba muy preocupada. Y de repente pensó, lo que pueda, eso voy a hacer. Entonces se le ocurrió que podía sembrar en el patio de su casa algunos arbolitos. Y comenzó sembrando 9 arbolitos en el patio. Y los cuidó con mucha dedicación y los árboles fueron creciendo, las pequeñas ramitas, las hojitas, y ella los cuidaba mucho. Entonces se entusiasmó y dijo, entonces yo podría, allá en ese campo pelado que hay allá, también voy a ir a plantar arbolitos. Hizo ahí como un semillero, plantó hileras de pequeños arbolitos. Y luego empezó a contarles a las otras mujeres de la aldea lo que estaba haciendo. Y les explicaba también por qué sería bueno que volviera a ver bosque. Les decía que todos iban a estar más contentos si volvía a ver bosque y la tierra volvía a ser negra y fértil. Las mujeres se fueron entusiasmando. Ella les regaló unos arbolitos y miren lo que pasó. Empezaron por la orilla de la aldea y más lejos todavía a plantar y plantar arbolitos. Y siguieron y plantaron muchísimos. Los hombres que eran funcionarios de gobierno decían, oh, miren qué ridículas estas mujeres, se creen que pueden plantar árboles, hay que ser un hombre muy estudiado para poder plantar árboles como corresponde. Si no saben nada, decía otro, qué ridículas, se reían. Las mujeres ni los escuchaban, seguían plantando y plantando arbolitos. Cada vez se unían más mujeres. Wangari se organizó y se las ingenió y logró conseguir unos dineros. Y cuando los arbolitos estaban vivos después de 3 meses, ella podía entregar a la mujer que lo cuidaba una cantidad de dinero. Y así muchas mujeres estaban felices porque necesitaban muchísimo ese pequeño dinero que les aportaba Wangari. Y así fueron creciendo y creciendo el número de mujeres porque algunas les contaron a las de la otra aldea y las noticias, ustedes saben, viajan como el viento. Y así por la aldea, por otras aldeas, por las ciudades, bajo el sol fuerte, rutilante de Kenia, muchas mujeres sembraron millones, casi 40 millones de arbolitos. Era como si le pusieran a la tierra seca nuevamente una mantita verde que se movía con el viento. Pero la tala continuaba. ¡Pa! 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 Tiraban al suelo los árboles. Ocurrió un día que Wangari se plantó delante de unos árboles que ella conocía muy viejos. No, les dijo, no, estos árboles no se tocan. Necesitamos más árboles que edificios, les decía ella a los funcionarios del gobierno. Pero ellos no estaban de acuerdo. Querían pasar y Wangari les estaba impidiendo el paso. Entonces llamaron a la policía. Y llegó la policía y golpeó a Wangari. Hasta herida quedó. Y se la llevaron a la cárcel. Wangari estuvo un buen tiempo encarcelada. A veces se sentía sola. Pero pensaba, lo correcto es lo correcto. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Wangari se sentía sola, pero no estaba sola. Mientras ella estaba en la cárcel, más mujeres todavía se unían a las que ya estaban
plantando y seguían organizándose y trabajando y plantaban miles y miles de hileras de diferentes tipos de arbolitos. Y así el verde bosque de Kenia revivió. Las mujeres ya no tenían que ir por allá lejos, kilómetros y kilómetros, sino que podían buscar junto a su aldea esas ramitas que necesitaban para cocinar y calentarse. Y nuevamente los pajaritos regresaron y revoloteaban por todas partes. Distintos tipos de pajaritos iban y venían alegrando la vida de quienes vivían en las aldeas. Las mujeres, como la tierra volvió a ser fértil, volvieron a cultivar choclo, batata, que es una papa dulce, exquisita y muy buena para la salud, y la caña de azúcar, mientras los pajaritos revoloteaban por todas partes. La noticia de lo que estaba sucediendo en Kenia se extendió por todo África y hasta Coyhaique llegó esa noticia y nos pudimos enterar de lo que hacían estas mujeres. Y si tú algún día puedes subir el Gran Monte Kenia, uno de los más grandes de África, tú desde allá arriba vas a ver cómo Kenia volvió a vestirse de verde, como un manto, como un cinturón de bosque que poco a poco se iba fortaleciendo. Y Wangari estaba muy feliz. Ella decía, la tierra estaba seca, dura, triste, desnuda. Y nosotras la hemos vestido de verde. Te he contado esta historia de Wangari porque la vida cuenta.